es por no haber apreciado y yo misma haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, marrón no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. No voy a permitir que nos afanen la luz también, que tanto carajo. 18 minutos pasan de las 2 de la tarde. Que no escuche el gris, decía Carlito Balá. ¿Te acordás? Estamos al aire. ¿No? 18 minutos pasan de las 2 de la tarde, miércoles. Ya quiero que juegue Argentina. Miércoles 13 de noviembre de 2024. Esto fuera de contexto. En la selección musical y puesta en el aire está más feliz que nunca. Camiseta argentina, la alternativa, la azul, el señor Brian Álvarez. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Manuel? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Fin. Está en el streaming el señor Julián Quirós. Está con la cara llena de risa, como dice mi mamá. Sí, con la cara llena de risa, como dice su mamá, Claudia Rotaro. ¿Cómo anda, Claudia? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Vio que no la tuteo nada. No, estoy muy bien, muy contenta. Feliz con el índice inflacionario. Justo. Sí, estoy perfecto. Dígame al 51 60 51, ¿qué le parece el índice inflacionario? Qué lindo, qué bueno, yo me re alegré cuando dijeron que era solamente el 2,5, yo dije, qué bueno. Ahora sí. Dije, ¡mamadera! Tal cual. Es más, ahora voy a ir a prepararle mate porque me está haciendo cambiar el ánimo usted, oiga. Fui al súper y encontré de oferta la leche la que antes compraba y que ahora no la compro más, porque después lo que me dijo Maru, que esa tenía muchos ingredientes, no la compró más. Era primera marca era. Claro. Y dije, uy, mira, está de oferta, qué bueno, ya se siente que se paró la inflación.
Y vamos a llegar al 1% en 2 meses. Al 1%, OJ. Al 1%, o sea, del sueldo. Al 1% de nuestro peso vamos a llegar. Sí. Con nuestro sueldo vamos a llegar al 1% de las necesidades básicas, a eso vamos a llegar. Pero bueno, iba a comprar la leche y me acordé de que hay paritaria del SOEM. Sí, me pongo contenta. una buena noticia, una bandera blanca. Está bien, unas expectativas tengo. Ahora, hace poco, ¿qué fue? Le recortaron la coparticipación secundaria, hicieron el 6. ¿Cuánto fue? ¿6% dice que perdió? Sí. 3% perdió. 600 millones de pesos. 600 millones de pesos. Había un 6 en el medio, algo. Así que un 6 había por ahí dando vueltas. Sí, 600 millones. Y eso, viste, que qué sé yo. Y eso después se tira en la mesa paritaria también. Y eso achata, viste. ¿Qué querés? En la pelea que hay, para ver quién es. Mira, si nos hubieran dado antes del reparto. Ustedes arrancada nomás, 15. A ustedes. Y seguro, porque siempre para estar por encima de lo que ofrece el gobierno pero federal. Es que nosotros siempre, pero eso es una novedad, porque nosotros siempre estamos por encima de lo que ofrece el gobierno provincial. Vamos a ser sinceros. Sí, claro, Claudia, por eso siempre estamos por encima. Me parece a mí, ¿no? Sí, van a decir, bueno, con reserva, porque nos recortaron, van a aprovechar también. Por eso, le pasa cañazo. Vamos a hacer un máximo esfuerzo. Vamos a hacer el máximo esfuerzo, que acá ya. Claro. Dice, bueno, van a decir, les ofrecemos el 12. Y dice, no, nos parece el 12. Siempre nos levantamos de la mesa enojados. Estamos en desacuerdo. Nos parece que es un horror. Nos pintamos de guerra. Sí. Pasamos a cuarto intermedio porque lo vamos a debatir con las bases. Y ahí van los viejos. No, por lo menos el 15. Y luego decir, bueno, está bien el 15, listo. Un logro para los trabajadores que demos el 15. O sea, otro loop. ¿Cuánto sería el 15 para un...? Depende. Depende de las categorías. Depende de todo. Lo que pasa es que a veces... Bueno, categoría, plus, todo entra ahí, ¿no? Vos por ahí decís, sí, todo se dispara. Y eso está muy bueno armado eso, ¿eh? Cómo es el recibo de los municipales. Sí. Por ahí es el 15, o sea, el 15 es re poco. Pero al final depende si vos tenés algunas cosas agarradas, ¿viste? Como por ejemplo que tenés el título, por ejemplo que tenés, ¿viste? El plus. Responsabilidad y esas tenés cosas, un plus porque trabajás en cementerio y sos que haces estar en el crematorio, ponele que es que está con ese trabajo ahí duro. Se pone lindo, ¿viste? Y también con la antigüedad, por ejemplo, si tenés mucha antigüedad, también te va a impactar bien con la antigüedad. Y después, bueno, el título dijimos, hay un que se llama riesgo por uso especial, que son 2 mangos, pero que también se te impacta, a veces te llega a ir bastante más alto, que al final, en algunos casos, es más del 15. Claro. Termina siendo más del 15. Claro. Se nota al final del por ahí sí. Yo a veces me ha tocado, ¿viste? Decir, bueno, un 5%, ese 5% son 2 mangos con 50, pero al final, como tengo muchas cosas, termina siendo más, o sea, en definitiva más. Diego te casi. Claro, en definitiva termina siendo como me termina representando más de lo que es cosa. Pero bueno, el tema es por ahí en las categorías más bajas, en los que tienen menos antigüedad, que no es algo que impacte, menos, obviamente, que no impacta mucho, claro, ¿no? Digamos en lo concreto, en lo económico mucho no le impacta, ¿viste? En su día a día, que los que tenemos la categoría un poco más alta, pues yo tampoco tengo la máxima. Impactamos. Tengo que hablar con Mancilla, sí. Pero no, yo voy bien, yo voy con los años bien. Se me atrasó en la época de Júbitis, nada más que me salteó y me quitó. Pero después yo voy bien, yo voy por los años. Te tiro y no me devuelve nada, hoy no está. Bueno, ayer estaba. Pero ¿qué se puede esperar? Bueno, no digo nada. Pero más que una patada. No, pero bueno, ya está, ya pasó, ya expiró, ya prescribió, listo. Pero en cuanto a años voy bastante bien. Claudia, vos. Voy bastante, hay que soltar. Y más o menos, como le pone aquel. Pero voy bien, sobre todo por los años, digamos, voy bien. Salvo, bueno, ese impas ahí que me atrasó bastante, pero bueno, qué sé yo, una categoría, o sea, tampoco es que en algún momento lo recuperaré, digo yo. Pero después no está en esta. No, su jefe inmediato superior y hasta en la de Cantín estuve bien, no tuve ningún problema. Solamente tuve en el medio, en ese bache. Pero en esta gestión tampoco tuve ningún problema con la categoría. Así que hay que. Quieren más los ajenos que los propios a veces. Que no. Siempre, ¿no? Claro, total. Suele suceder. A veces viste dicen nadie es profeta en su tierra. Pero bueno. Al margen. Te cuento lo de todo el tiempo. ¿Para eso tuviste que irte de San Julián? No. Por eso tuviste que ir de San Julián. Se puede.
No, porque no No me contaron tengo la que ir historia de la esa del República. cuchillo y eso. No, ¿qué es cosa verdad. del cuchillo? La estafa no era. La San Julián. la piramidal ¿Qué es? ¡Estafa! Empezó la estafa, ¡Cállate! la estafa cositorta, ¿dónde empezaron? ¿En San Julián? Cosito. Ah, por eso tu vieja se llama Zoe, porque generación Zoe. Generación Zoe. Dejá de decir Yo estaría en Miami, estaba para atrás, Claudia. Mirá que va a estar grabando ahí y después van a decir, no, porque la conductora. Tiene la hija que se llama Zoe por el tacón, porque hay cada boludo hablando A también. mí que a uno Bien te cuento, no, no hay olvidate, uno que mañana mamita, sí, anotan y empiezan. Yo escuché, una fuente me dijo. que claro. No, son más boludos que las palomas, mira. 16-4 la A mí, temperatura. búsquenme, No le busquen la vuelta. búsquenme, busquen, La ley busquen si quieren. rasquen la olla. No me van a encontrar nada porque nunca me colgué ni del cable. Así que busquen lo que Boluda. quieran, busquen. Busquen. No jodas, porque Sí. mirá que acá hay Ni gente fotos, jodida. ni videos raros, nada me van a Tenemos encontrar. un video con la caja roja, No. como el negro real. No, 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 Ojo, no. Ven, Nada me van a encontrar. Nada me van a encontrar. Yo, viste que pues, bueno, igual digamos, a veces no hace falta que busquen, porque lo que no encuentran lo inventan en algunos casos también, ¿eh? Porque de pronto te van algunos que haciendo una son imagen más que no es la fabuladores, verdad. Sí. no sé. Sí. Mejor ni hablar. Sí, sí, No sí. arranqué con los datos del tiempo, déjeme arrancar porque al Está, final- está hermoso hoy, contémoslo. 16 grados 4 décimas la actual, la humedad 30%, de presión 998 hectopascales, viento del oeste a 11 kilómetros, la visibilidad es buena por la tarde, alégrese, llovizna como ayer, chaparrones, por la noche chaparrones también, finalmente amenazaba, pero no llovió tanto, fue un ratito nada más por la tarde y algo por la noche y después cortó. Está lindo, hay algo de humedad también, ¿no? Poquita humedad. Primera pausa musical en este Fuera de Contexto del día miércoles, dígame. De data información, el gobierno aseguró que no va a desdoblar el pago del aguinaldo, el gobierno de la provincia. Noticia de última hora. Desmintió al funcionario del Ministerio de Economía que el se peligraba. gobierno desmiente las versiones del gobierno de que se iban a desdoblar los No les voy a contar nada más. No, bueno, no, está bien, Claro. está bien. Qué mala onda Es que una estamos los broma. dos hoy. El mensajero. uno que viene acá. Con el cartero no. Ya te vamos a mandar un carpetazo. Analía con el cartero no, me acordé tu nombre. Analía. Ahí está. No, te vamos a mandar un carpetazo. A vos, pero no- La biblioteca entera. A vos te vamos a encontrar Ni siquiera con una carpeta, con una hoja calza, ¿no? No, que cuaderno alcanza una libretita, ¿viste? No. Recito archivo. Recito archivo. Sí, sí, Creo sí. que el único archivo que no recito es que yo pedí a San Paoli como técnico para las elecciones y bueno, después fue como fue, pero después... Sí, yo también hay un archivo que no resisto y es que tengo una foto que me saqué de una apuesta con un cartel de Macri en Kirchner y San Martín. No. ¿Posta? ¿Sí? Yo me comprometí, fue un compromiso. Yo dije, no, este tipo, ¿qué va a llegar este tipo? Y tuviste que pagar Dije la yo. apuesta Y yo dije, mirá, digo, yo detestaba a Scioli, lo detestaba porque me parecía y se Sí. comprobó, mirá lo que era. Bien. Bueno, le pegué a ese, Sí. Yo dije, lo peor que nos puede pasar es caer en manos de un tipo como Scioli, veleta, que no tiene... Hermano. que no tiene nada, que no tiene nada más que su propio interés de él mismo. O sea, yo dije, yo te digo una cosa, llega a ser como vos decís, le dije a esta persona, que llega Macri con Scioli al balotaje, y yo te juro que lo voto a Macri, y me paro en Kirchner y San Martín con un cartel que dice Macri, y lo tuve que hacer. Y votaste a Macri. Y sí, voté a Macri, chicos, ya está, dispárenme. Quiero decirles que estoy caliente. Pero bueno, no sé, más peor. Telón de fondo Pienso lento. que Scioli Claudia. hubiera sido peor. Así, lento. No sé, todavía sigo pensando que Scioli hubiera Una sido croma, peor. Mira lo vamos- que te digo, Vamos a conseguir, Julio, una croma verde para... Acá tenemos una verde y los dos Así no- carteles. Así le vamos a hacer. O me pongo acá dos de estos verdes, dos paneles verdes y hago así. Telón de fondo Como lento. Homero, ¿viste? Cuando Homero se va fundiendo con el Pierden pasto atrás. la ligustrina. En el pierde la libustrina y así como Homero, ¿viste? Hago mutis por el foro. Bueno, temita musical, pero ahí está que se ríe, lanza la carcajada. Voy a preparar mate, así bajamos un poco los ánimos. Y después venimos ya con la primera entrevista de la tarde. Quédate en sintonía de la 100.9, está en la radio de la COPE.
Todas las noches caigo en el mismo ritual. Sufro de insomnio siempre que no estás acá. Tengo un bajón que no me deja ni pensar. Háblame de algo, activemos la ciudad. La vida que llevamos no es nada normal. Somos ajenos en la alta sociedad. Nos conformamos con muy poco, la verdad. Subí el volumen que ya no te aguanto más. Estoy tan loco, estoy tan loco. Y poco a poco caemos hondo. Es una noche más en esta gran ciudad. No tengo sueño, vamos juntos a brindar. Tengo una bala que la guardo para vos. La adrenalina me sacude el corazón. No te deprimas si el milagro no llegó. La suerte siempre gira a mi alrededor. Pero esta noche sola no vas a quedar. Más de una copa sé que vas a levantar. Estoy tan loco, estoy tan loco. Y poco a poco caemos hondo. Noches de insomnio, duermo muy poco y caigo al fondo. Soy tan loco, noches de insomnio, duermo muy poco y caigo al fondo. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Don Benzo Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay.
Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine hasta verle las narices al jueves en el 100.9 del dial. Te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Súmate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito, tu éxito. Cuotas diarias Tecnoyoga, la forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Gaby, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes te espera. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro. Moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI. Y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí. Está en el grupo de Fuera de Contexto el número del Jaramillo, Brian. No, ahí está. Sí, 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas, para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras.
Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Fin de espacio publicitario. Espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Vos lo presentás. Gracias, Brian. No estábamos al aire, Claudia. No se asuste, nos dejó la luz prendida. Ay, nos va a matar un susto. Un día nos va a agarrar acá, la voy a quedar, así como dicen ustedes, los pibes. 14:45, continuamos en Fuera de Contexto. Claudia, Sí. tenemos entrevistado. Tenemos para esta hora de la tarde. Bueno, vamos a contarles que en el Honorable Consejo Deliberante de Río Gallegos se va a iniciar, están ofreciendo a la comunidad, lunes 25, miércoles 27 y viernes 29, taller de orientación vocacional para los jóvenes, estimo yo, orientado a jóvenes que están cursando el último año del colegio secundario para que puedan saber qué orientación van a estudiar. Está muy bueno porque hacer uno en forma particular tiene un costo muy importante. No me digas que ahora me entero. Un costo muy importante tiene. 3 pero sesiones más tiene ahora. Claro. Con la psicopedagoga, mi hija. Así que Porque no terminaba de decir. Claro, bueno, más tiene. es un servicio muy interesante para los Está muy jóvenes. bueno eso, para la gente que no puede acceder a otro tipo de Tal cual. de persona que oriente, digamos. Sí, y porque bueno, hay que pagar, es verdad. Quien nos va a contar esto es Joel Jaramillo, él trabaja ahí en el Consejo Deliberante junto al presidente, a Julio César Aravena, así que te saludamos. ¿Cómo estás, Joel? Hola Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, sí, estamos con esta propuesta nueva que bueno, tiene por finalidad brindarle a los jóvenes de nuestra ciudad una instancia en esto que tiene que ver con la orientación vocacional que cada uno tiene, y más que nada con la cantidad de ofertas que tenemos acá también en nuestra ciudad. Ujú. Bien, esto estaban bien las fechas que yo dije, contanos un poco. Sí, la idea es hacerlo el lunes 20, a partir del lunes 25, el miércoles 27 y el viernes 29, y estamos ultimando detalles acá con los chicos que están a cargo de la capacitación para que en el último encuentro podamos tener la visita de diferentes instituciones educativas de nivel terciario, universitario, ya sea públicas, a distancia y también presenciales, para que bueno le puedan comentar a los jóvenes que hagan el taller la oferta que tenemos en nuestra ciudad. Bien, ¿tienen que ir directamente o hace falta que se anoten previamente? Mira, nosotros hoy lanzamos la inscripción a través de un link. También se pueden acercar acá al Consejo Deliberante y los podemos inscribir también, como para poder tener un aproximado de insumos, materiales y también del personal que se va a destinar a esta capacitación. La verdad que bueno, estamos muy contentos porque es un equipo de personal de acá del Consejo Deliberante que además cumple la función de docentes en otras instituciones y que bueno, que se recoparon para poder hacer esta propuesta que bueno, tiene por la finalidad esto de brindar esta herramienta que es súper importante en los jóvenes de nuestra ciudad. Bien, sí, sobre todo, bueno, cuando uno está en quinto, viste que todavía no estás medio indeciso, que no sabes qué te gusta una cosa, pero también te gusta la otra, ¿no? Sí, y además porque, bueno, la oferta académica que tiene nuestra ciudad es muy importante. Sí. Hoy tenemos carreras que cuando nosotros terminábamos el secundario eran impensadas que estén acá en Río Gallegos, en diferentes modalidades, en diferentes formatos, y bueno, es una buena herramienta para aprovechar
y para que tampoco, o sea, también para que los jóvenes puedan dejar volar sus sueños y se hagan realidad, ¿no? Porque antes, digo, pensábamos que el profesorado de educación física, nada, no lo teníamos acá en Gallego y teníamos que irnos, no sé, a Comodoro, a Buenos Aires, y hoy ya lo podemos tener acá, digo, y así diferentes instancias. Sí. Así es. Joel, ¿quién dicta la charla? ¿Va a haber, qué profesional va a estar a cargo de esto? Beto, te saluda, buenas tardes. Sí. Sí. Mira, a cargo de la capacitación va a estar la profesora Paula Echevarría. Pero bueno, sumado a ella hay otro equipo de personal de acá del Consejo Deliberante que son docentes y que bueno, que van a acompañar esta instancia de formación. Muy bien. Bueno, ¿esto es gratuito? Es totalmente gratuito. En principio, bueno, lo vamos a hacer en el turno tarde, que bueno, tenemos como más liberado por ahí los espacios del Consejo Deliberante, y bueno, queremos como que también los chicos puedan estar en este espacio que es de todos y disfrutarlo y bueno, y aprovechar a capacitarse, buscar esta información y nada, como decíamos recién, que sea un servicio para los jóvenes de nuestra ciudad. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿dónde la gente puede encontrar el formulario? El formulario está en la página de Facebook del Honorable Consejo Deliberante, justamente donde está el flyer del taller de orientación vocacional. Ahí en el cuerpo del mensaje está el link. Si no fuera, no se pudieran inscribir ahí porque, no sé, tienen problemas con internet, con lo que sea, se pueden acercar personalmente acá al Consejo Deliberante, que estamos de 8 a 18 horas, y los anotamos presencialmente. Y si algún joven nos está escuchando y no puede venirse, no se puede inscribir, no puede venir a acercarse acá al consejo, nada, el lunes 25 lo esperamos y no hay ningún problema. Mientras más seamos, mejor para aprovechar esta herramienta. Bárbaro, buenísimo. Bárbaro. Joel, como siempre, nosotros agradecidos por el tiempo que te tomás para contarnos lo que están por hacer. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y bueno, la verdad que agradecer y felicitar al personal del Consejo Deliberante que tomaron esta propuesta, porque digo, lejos de algo partidario pasa a ser una cuestión comunitaria y los servicios que deberíamos brindarle a la comunidad de nuestra ciudad. Genial, muchas gracias, Joel. A ustedes, gracias. Chao, chao, hasta luego. Joel Jaramillo, ¿no? Del Consejo Deliberante. Bueno, la página, les contamos en las redes sociales, la página del Consejo Deliberante es HCD Río Gallegos Oficial. Ok. Ahí van a poder encontrar el flyer del que estábamos hablando recién. Y ahí picar ahí nomás y listo. Y ahí tienen el formulario para poder anotarse. Y si no encuentran o si no quieren hacerlo online, lo pueden hacer también personalmente en Lisandro de la Torre 556 en el horario que es de 8 a 18. Exacto, de 8 a 18, o directamente si no alcanzan a anotarse, ir el lunes 25 que arranca, digamos, esta charla, esta capacitación que van a dar allí para... Un taller de orientación vocacional. Se van a poder acercar individualmente los chicos que quieran sumarse, pero también las escuelas que quieran ir con los chicos. Claro. Así que está abierto para los dos. Ahí va. Bueno, linda esa, una buena. Bien. Una relajadita, así. Sí, te cuento que vi. ¿Qué? Te cuento que estuve viendo series, sí. ¿Qué vio? Bueno, mira, el mes pasado vi, estoy mucho con las cosas de las historias reales, ¿no? De nuestro país, porque la otra vez estuve mirando el de María Soledad. Sí. Hace como un mes más o menos. Apenas lo subieron, lo vi porque, bueno, yo era bastante chica cuando pasó lo de María Soledad Morales, y eso son cosas que te marcan o sea, como que te quedan grabadas en tu memoria, ¿no? De cómo estaba organizada la sociedad, cómo había ese nivel de corrupción, cómo los hijos del poder hacían lo que querían, o sea, el poco valor que se le daba a la vida humana, ¿no? O sea, todo como dinámicas bastante raras que por ahí, uno que acá estaba más lejos, o sea, no se imaginaba que eso podía llegar a pasar. Que bueno, que en realidad en otras circunstancias también ocurrían cosas parecidas. Sí. Pero bueno, no lo que pasaba en esa provincia, que dio lugar a una intervención, una de las pocas intervenciones que hubo a provincias en nuestro país. Pero yo creo que fue por la presión de la gente. Tal cual. No tenemos, aparte el que estaba como gobernador era amigo del presidente.
amigo personal era. Sí. Bueno, un montón de detalles que por ahí cuando yo era chica se me habían perdido, que viendo esta serie volvés a recordarlo. Lo que me gustó mucho de la serie es que está contado por las amigas de María Soledad. Entonces es como que se buscó reunirlas y empiezan a contar cómo vivieron ellas ese momento. Y vos las ves a ellas en esa época adolescentes y ahora, bueno, personas ya grandes de más de 50 años, contando cómo lo vivieron, cómo se vivió en la sociedad, cómo fue creciendo las marchas del silencio, encabezadas por la monja Marta Pelloni, cómo se cosieron en la cocina, en la parte de atrás, muchas cosas que nosotros después, en ese momento no nos enterábamos en los medios, cómo había presiones, cómo una religiosa sufrió presiones fortísimas de parte de las autoridades y cómo fue tan valiente de seguir, ¿no? De seguir. Sí. Y después, bueno, ella viste que la sacan, viste que ella la mandan a otro lado, creyendo que se iba a desactivar la bomba y no se desactivó nada. ¿Por qué? Porque quedó, gracias a las amigas de María Soledad que apoyaron a la familia y que continuaron con las marchas del silencio. ¿Por qué eran marchas del silencio? Porque los quería meter a todos presos, porque había como un régimen muy opresor en la provincia. Entonces era del silencio porque para que no tengan excusa de hacerles nada. No, ¿Cómo era Saadi. Saadi Ay, no era me el acuerdo, gobernador. sí. Pero el clan era los Ale o algo así. Sí, María Soledad. Sí, los Ale eran. De hecho, la Chancha Ale fue histórico gerente de la barra de San Martín de Tucumán. Bueno, y cómo, bueno, cómo oficia de entregador, Tula, como todo eso, que hoy Tula es abogado, les cuento, ¿no? Pero la mayoría de los que caen así se ponen a estudiar abogacía, Claro, ¿viste? Para ver si se pueden salvar después. Como el otro, ¿cómo es ese? Preyeso, ¿no? ¿Cuál es el otro? Bueno, Preyeso el de caso Cabezas. sí, Claro, ese también creo que es abogado. Sí, abogado. Y después el de la AMIA, Sí, Tejeldín. Tejeldín. Claro. Los Bueno, Oaklender. los Joclender, o sea, todos abogados salen. Bueno, Tula, hoy es Tula es abogado. Acá un músico, ¿no? Un profesor de música. Sí, pero no es abogado, sí. Sí, estaba ahí nomás a recibirse. Ah, mira. ¿Graci? Me parece que Graci Me también. parece que también. Me parece que Graci también. Bueno, mirá. Ah, nene. Bueno, así es la... Hoy Tula, vos te lo cruzaste a la tarjetita de que es abogado. O sea, una locura. Con la cara llena de risa. Con la cara llena de risa y él fue el entregador de María Soledad. Bueno, al margen de todo, mirá lo que estamos discutiendo. Recomiendo mucho la serie de María Soledad, sobre todo para la gente contemporánea a mí y más grande, que lo vivimos de chicos y que por ahí hay cosas que no las entendimos, que nos quedaron en el aire, está muy buena para verla. Y después, siguiendo con esa misma línea, en estos días, que vi Cromañón. Ah, yo te iba a consultar. Ay, Cromañón, chicos, yo te digo una cosa, lloré, lo voy a decir, lloré al final cuando vos veías todo, cuando se hace la representación, ¿no? de esa noche, cuando o sea, porque en realidad es ficción, vamos a contarlo. Está ficcionado. Si bien es sobre hechos reales, es una ficción. Y lo que cuenta la ficción es una historia de amor. Un triángulo amoroso te cuenta la ficción, con el escenario de Cromañón. No está focalizada. Lo que yo esperaba, la tragedia lo esa. que yo estaba esperando era llegar y bueno, y más allá de que la historia que se contara sobre eso iba a ser como la anécdota y que en realidad se iba a hacer foco sobre todo, digamos, la cadena de corrupción que llevó a que mueran 194 personas, niños entre ellos. Yo esperaba eso, ver más detalles, ver como para que estemos conscientes de cómo la corrupción mata. Eso era lo que yo estaba buscando cuando fui a ver la serie. Y me encontré con otra cosa. Y me encontré con una historia, con un triángulo amoroso que parecía como que anecdótico era el escenario de Cromañón. Sí. Me pareció que le faltó mucho hacer foco en eso, en cómo se llegó a... Hay una sola escena en la que se ve Chabán y que no había agua y cómo ponían lo de la media sombra y cómo cerraban la puerta. Creo que dura 10 minutos con toda la furia, Claro. Y eso es todo lo que muestran. Lo demás es todo cómo eran los chicos, viste, que cómo vivían los pibes adolescentes de esa época, toda la movida de cómo iban a los recitales, de cómo seguían a la banda y nada más. O sea, fue como se quedó a mitad de camino. No está mal hecha, no está mala, pero le faltó un montón. Me parece que quedó a mitad de camino. No sé si alguien más la vio acá, No. ¿la viste? Mirá, acá Brian, ¿qué pensabas, Brian?
¿Coincidís conmigo? Bueno, es así. No, porque si no va para allá y te casca. Lo que sí está muy bien logrado, Sí, está muy bien los filmada, personajes. ¿o no? Muy bien filmada. Muy bien los personajes, el elenco, Claro. excelente. O sea, el que hizo casting ahí, me saco el sombrero. Espectacular el elenco. Los chicos muy bien, o sea, actúan muy bien. Muchas caras conocidas hay también, ahí de los adultos, sobre todo la Soledad Villamil. Ajá. Está Dani Lachepi, también que hace la mamá de uno de los chicos. Está Paola Barrientos, es la de Sí, Paola sí. Barrientos. Bueno, está La Mote, que La Mote están todas. ¿Viste? Con la Que cara voy a de la repetir, mote. actuando de La Mote. Sí, claro. Bueno, y lo que está muy bien hecha la parte sobre cuando pasa todo esto y cómo quedan atrapados, como toda la desesperación de ese momento. Y a mí yo la verdad que me reconmoví y lloré porque yo me acuerdo cuando yo vi cuando fue cuando pasó todo, que al otro día, viste que que yo todo el día lo miré. Eso, viste que fue el 30, pasó Fue la madrugada sobre del final de 30. año, claro. La madrugada del 30 y durante toda la mañana y durante toda la tarde y toda la noche, los papás desesperados llorando Buscando gente. en crónica con mi hijo se llama Federico Juárez y esta es la foto de Federico. Y después, por ejemplo, cuando pasaban en otros lados, venía un médico y daba la lista de los que estaban internados y vos escuchabas, uy, dijo Federico Juárez. O sea, a mí me pasó que estuve todo el día haciendo eso. Mirá, dijo, es el que dijo el otro, ay, ojalá que se dé cuenta, qué sé yo, viste, pensaba, y yo decía, todo eso está muy bien representado en las escenas, está muy bien hecho eso, te transmite lo que era la desesperación real, en ese momento, tanto claro. de las personas que estaban en el momento, que estaban tratando de salir y ayudar y sacar gente y demás, como, digamos, y cómo actuaron las instituciones y demás. Después, hay otra parte en la que ya es más cómo ellos fueron encarando toda la cuestión judicial. Claro. Que también se quedó a mitad de camino, porque a mí me parece que fue muy, muy difícil para ellos y tampoco se vuelca mucho lo que pasó. Claro. Y Tal vez muy extenso de contar, Clau. No, pero es que ellos se tomaron todo el tiempo en contar el triángulo amoroso. Ajá. Más que en ponerle más ingredientes de lo otro. Podría haber estado mejor. Pero no está mala, pero podría haber estado mejor. Ahí va. De 5 sobre 5 le pongo 4 rotaritos era. 3.75 ¿Cuántos le pongo. rotaritos era? 4 rotaritos era, le habíamos puesto, sí, ¿te acuerdas sí, que sí. lo traía rotaritos? Sí. ¿Cuánto le pones? ¿4 o 5? 3.75 ratarito le pongo. Porque Ahí va. si lo tengo que dividir en rubro, excelente como está filmada, excelente como está actuada. El guión le falta una vuelta de tuerca. Y el elenco de 10. El elenco de 10, muy bien. Muy bien los pibes, son unos pibes muchos desconocidos, ¿no? Que no los conocemos. Pero bien. Ahí va. Son pibes de Villa Celina. Sí. Y bueno, habla, o sea, ves un poco ahí, podrían haber extendido un poco más en cuanto a lo cultural también, de cómo era el surgimiento del rock barrial. Sí. Le podrían haber puesto un poquito más. Podrían haber buscado por ahí. Sí, un poquito más lo podrían Tendremos haber que puesto. escribir guiones. Ay, no sé, yo me estoy haciendo la película. crítica, me estoy haciendo la crítica de guiones, nada Sí. que ver. Pero lo que yo digo que todos queremos conocer otras cosas, ¿no? Trasfondo, por Claro. ahí, claro. Sí. Es como que, a ver, no sé cómo explicarte, es como si hacen la de los 14 mineros y se centran en que Se derrumbó la mina, en la claro, galería y nada sí, más. listo, y quedó ahí, se derrumbó. Y no Sí. sabes, bueno, yo quiero saber por qué se derrumbó, quién estaba a cargo. qué Podrían sé yo. haber ido por cómo Chabán consiguió el permiso, Eso. por dónde el Exactamente. le dio el Exactamente. permiso. Podrían haberlo hecho. Porque aparte Porque hubo muchos ahí metidos en el un medio. caso emblemático de cómo la corrupción mata. Ahí Y lo va. que hizo la corrupción en este caso fue una masacre con un montón de personas. Y eso no tiene que pasar así por alto. ¿Viste? O sea, hay que mostrar esa cadena. Claro. ¿No? Ibarra, aparece Ibarra. ¿Viste cuando te vas olvidando a veces? Porque pasan tantas cosas que vos te vas olvidando. Y bueno, y aparece Ibarra explicando lo inexplicable. Claro. Que Bueno, va, como o sea, algunos que quieren explicar cosas que no pueden explicar. Tal cual. Sí. Bueno, igual uno hablaba de qué significaban las bengalas. Porque viste que después decía, no, la culpa es del que prendió la bengala. No, la culpa no es del que prendió la bengala. Entonces, viste, la culpa es de todo lo demás. O sea, ¿por qué prendían una bengala? ¿Qué significaba prender una bengala? Entonces, bueno, ahí como que cuentan un poco ahí, como porque la culpa no era de los pibes, la culpa era
de todo una... Sí, de todo un entorno que... Y la discusión interna que había también en el grupo de los sobrevivientes y los familiares sobrevivientes era que si iban a ir contra la banda o no. Terminaron presos. Terminaron presos. Y bueno, y uno de, por ejemplo, Iglesias, creo que es el abogado que murió su hijo. ¿Iglesias se llama? Bueno, porque hay un abogado, bueno, sí. Creo que es Iglesias, que él decía, tenemos que ir contra todos, dice acá, más, o sea, tenemos que zanjar estas diferencias, tenemos que ir contra todos porque los de la banda también sabían que había capacidad para 1018 y entraron 3000, ¿viste? Y, o sea, hay cosas con las que no tenían conocimiento y cosas con las que sí eran parte. Claro. ¿Viste? Así que bueno. No podían ignorar eso. Sí, muy linda para verla. Yo está tan linda para verla. Yo le doy 3,75 Clauditas. Ahí va. Solo porque le falta mostrarnos cómo en este país la corrupción mata. Eso más. Ratari, coincidimos, me muero de la emoción. Manuel está con vos. Manuel está mirando. Manuel está con vos. Pausa musical, Brian. Ya venimos, quédate esto fuera de contexto. Como dicen los sabios, arriba siempre oscurece, se te secan los labios y todo te lo ofrecen. Da vergüenza ajena ver la metamorfosis del pibe de barrio, que ahora sale en el diario y busca ser rocker, negando sus ruinas, chambeando que desde ahora toma cocaína, colgado del brazo de un gato barato, que le da del plato, cocida y servida, la papa que ayuda a aumentar la terrible presión, aumentar la terrible presión. Siempre va a pasar lo mismo, te aclara siempre la vieja. El trabajo será un abismo si entras en el juego de cualquiera, de cualquier idiota. ¿Quién no ha sido blanco fácil por ser inocente y creer en la gente? Desesperación, desesperanza, ya nada te alcanza. Y encima me hicieron caer en sus trazas. No quieren revancha, solo quieren nervios.
ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día.
Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Ganá desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la Zona Franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el Mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera.
Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Zepernik 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Cabisur. Comunícate con nosotros 2966-528915, 2966-479223 o al fijo 423-799-444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Estoy parado sobre la muralla que divide. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwich y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico.
¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966-612610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la Primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Gracias, Brian. 15-27 minutos. Tenemos nuestra habitual columna de los días miércoles, Claudia. Vamos a charlar con un cooperativista, como lo hacemos todos los miércoles. Vamos a entablar comunicación con Enrique Hall, presidente de la Cooperativa de Trabajo Madre Tierra Limitada de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, porque ellos están dedicándose a la producción, elaboración y comercialización de alimentos. Hay 65 familias asociadas a esta cooperativa, así que para hablar de ese trabajo cooperativo está Enrique del otro lado. Enrique, buenas tardes, desde Radio Nuevo Día, Radio Cooperativa en Río Gallegos. Claudia y Beto te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia ahí en el sur del país. Enrique, bueno, contanos cómo arranca esta asociación cooperativa, esta cooperativa de trabajo. Bueno, nosotros somos acá familias y productores, pequeños productores de alimentos, básicamente, ya sea lo que es quinta, horticultura, lo que es cría de gallinas, cría de ovejas, distintos alimentos. Y bueno, en su momento empezamos en 2017 a organizarnos en base a poder vender los productos en distintas ferias de la ciudad, empezar a mejorar un poco los productos, y ahí surgió, en 2018 empezamos a hacer los trámites con las primeras 10 familias más o menos, para constituir una cooperativa que entendíamos nos podía ayudar a mejorar algunos inconvenientes que teníamos a la hora de producir o de comercializar.
Bien. Y aparte todo orgánico. No todo es orgánico, nucleamos productores convencionales y productores en transición a la agroecología y productores agroecológicos. Siempre la mirada y el fomento es de poder transicionar hacia el modelo de la agroecología, pero en el camino también fuimos incorporando otros compañeros que hacen modelo convencional y que tenían por ahí las mismas problemáticas a la hora de vender o de producir, incluso arrimándoles la agroecología como forma de resolver algunos problemas en la producción. Bien, ¿y cómo es la dinámica de la venta de todo lo que producen? Bueno, nosotros la mayoría lo concentramos en un local que tenemos alquilado, que trabaja todos los días, y trabajamos abastecimiento mayorista a privados, a instituciones, al municipio. Estamos tratando de llegar a las góndolas de la cooperativa obrera, así que digamos comercialmente fuimos mejorando y desarrollando más cosas, y ferias, participamos bastante más en ferias, ya sea propias o organizadas por el municipio o por algún municipio de la zona. Bien, ¿han logrado consolidar una marca? Sí, trabajamos ahí medio también a nivel regional, y nosotros como cooperativa el año pasado nos sumamos a una federación que nuclea cooperativas que producen alimentos en distintas zonas del país, y trabajamos como una estética, una comercialización que le pusimos de nombre Pueblo a Pueblo, que si bien no es una marca para los productos, sí es una marca comercial, por así decirlo, una forma de... Como un sello de calidad. Que nos reconozcan un sello, sí, que nos reconozcan en distintos lugares, en distintas ciudades, que asocien lo mismo, la producción local, la transición a la agroecología, el apoyo a los pequeños productores y la calidad de muchos productos, como no sé, lo que son verduras agroecológicas, lo que es huevo de campo, claro, lo que puede ser cordero, son productos de calidad nutricional mucho mejor que por ahí lo industrial. Claro. ¿Y han recibido algún apoyo o un acompañamiento del Estado o han tenido que arreglársela solos? Al principio, para lo que fue armar la cooperativa y empezar a transitar, no tuvimos mucho apoyo del Estado, pero sí no tuvimos trabas tampoco. Después arrancamos solos, por así decirle, organizándonos, haciendo nuestros aportes, y ya por ahí en un momento con la cooperativa estable y el objetivo común de hacer algunas cosas, recibimos un proyecto de la provincia de Buenos Aires para la compra de algunas herramientas para la comercialización, como pueden ser heladera, freezer, y algunas herramientas para la transformación de los alimentos, para poder en una cocina agregarle valor a nuestras producciones. Ah, muy bien. Bien, hay 65 asociados, según la información que nos dan nuestros queridos amigos de Fadicra para hacer este tipo de notas. ¿Tienen a 65 familias asociadas a la cooperativa? Sí, exacto, tenemos 65 familias asociadas, eso representa algunas personas más, y están asociadas todas las familias que intervienen en todo el proceso, por así decirle, de organización del trabajo, porque más allá de los que somos productores, como en mi caso, tenemos compañeros que hacen tareas de administración, compañeras que hacen la tarea de comercialización, claro, compañeros y compañeras que hacen tarea de logística, entonces, y de elaboración. Tenemos un grupo de compañeras que elabora alimentos y los vende ya de forma elaborada, como pueden ser algunos panificados, ensaladas, dulces, ese tipo de cosas. También están asociadas esas compañeras y compañeros y esas familias a la cooperativa. ¿Cómo están gestionando ahora, en estos tiempos tan difíciles para todas las cooperativas, teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa nuestro país hoy? Y la verdad, muy difícil. Haciendo malabares con algunas cosas, tratando de cuidar mucho el capital de las herramientas y de tratar de cuidar los puestos de trabajo.
que es por ahí lo principal, son las dos cosas con las que cuenta la cooperativa para seguir, ¿no? Sus asociados y las herramientas que tenemos, pero las ventas y la caída del consumo está impactando fuerte. Por ahora venimos sobrellevándola y teniendo iniciativas nuevas, que bueno, vamos a tratar de conseguir financiación para poder llevarla adelante, pero siempre con expectativa de poder producir más y mejor y arrimarle alimentos en cantidad, en calidad a los vecinos, por lo menos de la ciudad, en un contexto tan difícil, en cuanto a lo alimentario, ¿no? También. Sí, ¿no? Complejo para todos los que llevan adelante este tipo de labor en todo el país. Nosotros hablamos habitualmente con cooperativistas los miércoles y es interesante que hayan podido amalgamar un montón de productores de distintas, desde la horticultura hasta la ganadería, ¿no? Sí, también sumamos algunos pequeños tambos. Ajá. Estamos trabajando en eso. De a poco las familias van entendiendo que es más fácil la unión, pero claro, muchas veces no estaban capaz las herramientas, porque estos mismos grupos de productores nos veníamos juntando capaz desde hace 15 años atrás, y no veíamos la posibilidad de desarrollar una herramienta que nos mejorara por ahí la calidad de vida o de trabajo a todos. Más que nada, mucha informalidad muchas veces en el sector y muy difícil lograr la formalidad o la formalización de un producto de a uno solo, ¿no? Claro. Bien. Y los proyectos que tienen, bueno, más allá de pasar a la parte más más ecológica, ¿qué proyectos tienen en el corto plazo? En el corto plazo estamos trabajando poder abastecer a los hipermercados de Cooperativa Obrera, sí, que acá en la ciudad de Olavarría tiene 3. Bueno, estamos trabajando en eso para ver si llegamos ahora a diciembre o a principio del año que viene, pudiéndole vender a los hipermercados, que sería un salto importante para nosotros. Claro. Y otro de los proyectos que tenemos es poder comprar un terreno para construir un galpón de acopio, sí, y sacarnos un poco el peso del alquiler, claro, de un espacio donde trabajar, donde hacer operativo toda la producción. Bien. ¿Cómo es eso? Contanos, Enrique, ¿cómo es Olavarría? Y Olavarría es una ciudad grande de la provincia de Buenos Aires, está ubicada en el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires, cerca de Tandil, de Azul, una ciudad de 130, 140 mil habitantes, y es una ciudad industrial, minera y comercial, digamos, y ganadera. Sí, tiene bastante extensión de campo, pero tiene la planta Loma Negra y algunas cuantas canteras, claro, más. Sí. Entonces es una ciudad bastante industrial, con mucha metalmecánica desarrollada alrededor de eso, mucha, sí, logística. Una ciudad grande. Bien, tiene el nivel de ocupación, digamos, laboral bastante alto, ¿no? Siempre está como por encima del promedio de cualquier lugar, ya te digo, por las cementeras y las cerámicas. Claro. Hay fábricas grandes que bueno, emplean mucho, y eso genera también toda una economía. Claro, un movimiento económico importante para ustedes, igual, ¿no? ¿Cómo? Que es un movimiento económico, es importante para ustedes igual. Sí, es una ciudad que económicamente siempre está activa y que no depende de una sola cuestión. Claro, ya te digo, está la minería, sí, como también es una de las ciudades con más cabeza de ganado de la provincia. Bien, están ahí en un ámbito, digamos, no te diría excelente, pero bueno, propicio como para poder desarrollar la actividad de la cooperativa, digo. Sí, en realidad nos costó bastante, sí, porque sí, claro, estamos en una ciudad con un perfil minero, de grandes producciones agropecuarias, desarrollos inmobiliarios, claro, también, que nos van desplazando de las tierras, y como en todo lado del, claro, país, por ahí los agricultores van siendo cada vez menos. A pesar de eso pudimos instalarlo porque son muchas las familias que en el periurbano, ya cuando salís un poquitito de la ciudad, producen alimentos. Claro. Bien. Porque es necesario, ¿no? Porque, claro, la comunidad, sí, necesita.
Bien. Bueno, ¿qué expectativas tienen de aquí en adelante, a pesar de todo lo que nos pasa a los argentinos? Y un poco nosotros, al estar tan vinculados a la producción de alimentos, tenemos la expectativa y la convicción de que hay que trabajar para resolver eso, que pareciera ser el problema fundamental de la Argentina, porque cuando hablamos de que está pasando el 50% de la pobreza y nosotros vemos el modelo de producción en donde se desperdicia bastante y se utilizan las tierras para extractivismo o para algo que no vemos que termine alimentando al pueblo, nos duele. Pero siempre también en las crisis vamos encontrando propuestas y formas de llegar, de acercarnos a ese pueblo, tratando de hacer ferias, de llevar bolsones económicos, de que la producción tenga menos recorrido en kilómetros, claro, de que podamos hacer un descuento con cuenta DNI, claro. No sé, miles donamos a instituciones que están atendiendo chicos, o sea, hacemos todo lo que podemos, sí, y eso un poco también nos mantiene. Viste que uno, o sea, una de las cosas que siempre nos explican es que cuando llegan los productos, ¿no? Digamos a la góndola, nosotros que lo compramos, nosotros vivimos en Río Gallegos, o sea que la mayoría de los productos no llegan. Fresco, no llega nada. Claro, no llega, viste, porque viene de otro lado, llegan en los camiones. Y bueno, y dicen, una cosa es lo que cobra el productor, después está el transportista, después finalmente nosotros le pagamos carísimo y el que lo produce no cobra casi nada de lo que nosotros pagamos en el supermercado. Eso, digamos que toda esa cadena se elimina bastante en el caso de ustedes, o sea, ustedes pueden ofrecer un precio competitivo. Sí, y una calidad competitiva también, claro, porque un atado de acelga fresco, claro, dura más y es más aprovechable que un atado de acelga con 2 o 3 días de recorrido. Claro, sí, claro. Sí, claro. Tal cual. Y también las promociones en base a lo que va viendo en producción local. Nosotros acá producimos hortalizas, la mayoría de las hortalizas, pero algunas solo en temporada. Claro. Entonces, bueno, vamos ofreciendo y tratando de fomentar el consumo de lo que va viendo en la zona en ese momento, porque hay otros precios que cuando no es de la zona, bueno, imaginen ustedes en el sur, claro, sí, con el recorrido que tienen, llegan a un precio que es incomparable. Sí. No, sí, Muchas claro, veces pasa el ejemplo del tomate, ¿no? Claro, Sí, por ejemplo, mirá, por ejemplo el caso del ejemplo. tomate, sí, tal cual. Y hay que comprar lo que llega, ¿no? Porque a veces va, porque bueno, Viene con frío en el frío, camión. a veces verde, claro, los sí, tomates, ¿viste? claro. Pálido el tomate, pero bueno, es lo que hay, lo que tenés que comprar a precio petróleo más o menos. Sí, por eso es el problema alimenticio que tenemos. Claro. Porque que el 50% de pobre y que los pibes no puedan comer tiene que ver con un montón de cosas que pasan en el medio que se podrían evitar. Claro. También hay gran cantidad de desperdicio muchas veces en el transporte de los alimentos. Así es. Así que bueno, apuntándole a reducir un poco todas esas brechas y siempre con la expectativa también de que en algún momento todos los gobiernos provinciales, municipales, nacionales, lo que sea, entiendan la necesidad de la tierra para los productores, porque la mayoría de las familias la alquilan a la tierra. Claro. Y esto hay que pensarlo. Los alimentos alguien los va a tener que producir y en cercanía mejor. O sea que hay que ver cómo se ordena ahí para que haya tierras disponibles para la producción, porque en algunos lugares es usurero ya los alquileres o no están regulados, pasan ese tipo de cosas también. Así es. Bueno, nosotros te agradecemos mucho este contacto. Siempre los miércoles hacemos un toque con cooperativistas del resto del país. Este es un medio cooperativo, también te contamos, Enrique, a vos y a la audiencia, ya lo sabe, acá en Río Gallegos, pero estamos hace 14 años y siempre tratando de dar a conocer la actividad de otras cooperativas a lo largo y ancho de nuestro extenso país. Está perfecto. El cooperativismo es una de las cosas que nos ha sacado adelante y nos ha enseñado mucho a todos los compañeros y compañeras que nos hemos sumado y cooperativizado. Hemos aprendido en el recorrido y tomado mucho de otras cooperativas, porque en todo lo que se hace hay cooperativas, digamos. Hablamos de producción de alimentos, hay una cooperativa; hablamos de radio y medios, hay una cooperativa; hablamos de limpieza, hay una cooperativa; reciclado,
y en casi todas las actividades siempre hay una cooperativa que se organiza. Bueno, Ernesto, te agradecemos mucho por tu tiempo y un saludo, Enrique, y un gran saludo para todos los cooperativistas de allá. Dale, muchas gracias a ustedes y un saludo para el portal de las cooperativas también. Ahí va, muchas gracias, Enrique. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Enrique Hall es el presidente de la Cooperativa de Trabajo Madre Tierra Limitada de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Se dedican a horticultura, avicultura, lechería y ganadería. Sí, y aparte a ponerle valor agregado a todo lo que producen, ¿no? Los que quieran conocer un poquito más de la Cooperativa de Trabajo Madre Tierra pueden entrar a su perfil de Facebook, se llama así, Cooperativa de Trabajo Madre Tierra Limitada, y ahí muestran todo lo que hacen, que también puede servir como modelo para poder mire qué bonito. Mira, yo tengo mala suerte, a mí el azar, mala suerte, mire, lo vamos a mostrar así. Nos regaló la gente de loterías 2 mini bingos. Sí. ¿Sortean mañana? El azar me dice esquivo a mí. ¿A vos? La suerte me dice cruzar los dedos. Tenemos 2 mini bingos para regalar, Clau. Primera mini bingo, primera la línea, 400.000 mangos la línea. El bingo, 1.000.000 de pesos. A la bolilla 40. Y el segundo mini bingo, la línea, 500.000 de pesos. El bingo, la bolilla 40, 2 millones de pesos. No vendría nada mal para hacer un asadito, Claudia. Aquellos 2 primeros que escriban al 51 60 51, los 2 primeros que escriban. Acá me llegó un mensaje de una oyente que quiere uno. No, para, me llegó que me cuenta en función de lo que estábamos contando en el otro bloque sobre la serie de Cromañón, y me manda unas fotos que estuvo recientemente en el santuario de Cromañón. No me digas. Sí, donde están todas las fotos de los chicos, todo, y nos manda este dato, ¿no? A propósito de lo que vos hablabas. Ya está participando. ¿Está participando? No, ya está, se lo ganó. Sí, ya está, listo. El cartón 7253, le vamos a poner el nombre ahora. Andrea. Para Andrea. Le tiene que pasar retirada mañana 1, 2, 3. No sé si Juli se va a quedar un ratito más. Va. Ese es para Andrea. Ese es para Andrea. Listo, nos perfecto. queda otro. El otro lo podemos sortear mañana. No, porque este sortea mañana, claro. Bueno, pero mañana a la noche sortea. Bueno. Bueno, como quiera. El otro lo dejamos para mañana. Corta la bocha. El otro es 7254 es este. Y ese 7255 o 53. 7253. Ese es para Andrea. Listo, ya está, ya escribió. El otro lo dejamos para mañana. Dale, el otro para mañana. Te propongo una pausita musical y ya venimos con el último bloque de Brian de Fuera de Contexto de día miércoles. Gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Adana. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. Girl, but I ain't asking. They say they love my ass and 7 G's, true religion. I say no, but they keep giving, so I keep on taking. And no, I ain't taking. We can keep on dating. I keep on demonstrating my love, my love, my love, my love. You love my lady love. My hump, my hump, my hump. My humps, they got you. She's got me spending. Oh, spending all your money on me and spending time on me. She's got me spending. Oh, spending all your money on me, on me. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside them jeans? I'ma make you scream, make you scream, make you scream. Cause of my hump, 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 my lovely lady lumps. Check it out. I met a girl down at the disco. She said, hey, yeah, let's go. I could be your baby, you could be my honey, and let's spend time, not money. And mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky cocoa. Mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky, right? They say I'm really sexy.
the boys that wanna sex me, they always standing next to me, always dancing next to me, trying to feel my hump, looking at my lump. You can look, but you can't touch it. If you touch it, I'ma start some drama. You don't want no drama, no drama, no drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just trying to dance, boy, and move my hump, 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 my hump. My lovely lady loves, my lovely lady loves, my lovely lady loves. In the back and in the front, my loving got you. She's got me spending, spending all your money on me and spending time on me. She's got me spending, spending all your money on me, on me. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside them jeans? I'ma make you scream, make you scream, make you scream. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off this hump. What you gonna do with all that breasts inside that shirt? I'ma make you work, make you work, make you work. Time on me. She's got me spending, spending all your money on me, on me, on me. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles.
¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Hola doctor, hola Claudia, ¿cómo están? Esa era Vicky, qué valida. Viste, hasta nos endulza a nosotros. Mira, Claudia nos hace bajar así. Uy, hola Beto, hola Claudia. Sí, bueno, somos más estamos llegando, buenos nosotros. más bueno que Lassi durmiendo la siesta. 15:56 minutos, se ríe Julián Quiroz. Bueno, Andrés se ganó un mini bingo para participar mañana por la Mañana noche. regalamos el otro. Ahí está. Ahí están los premios, ¿no? El primero, 400 a la línea y 1.000.000 de pesos al bingo, a la bolilla 40. El segundo, 500.000 pesos a la línea Y 2 millones a la... Mirá que lindo. Me vendrían re bien. A la bolilla ya 40. está, pago todas mis deudas, me queda Para comprar un turrón, algo. Un canutito me queda, aunque sea para Ya visualizar. me agarró un bajón el otro día, pasé por el sí. súper, ya pusieron pan dulce, pusieron todo. No me puedo ganar. Che, otra cosa, vi Pusieron, viste, esas cosas ricas que uno no puede comer, llega a escuchar Maru, nos mata. Mañana viene Maru. Sí, mañana atenti. viene Mario. Sí. Che, estaba viendo el móvil de nuestra compañera Sí. que le hizo a Juan Zúñiga. Sí, Ahí estaba correcto. organizando un sorteo, Sí. una rifa, la Peña Ceneice. Sí. Así que bueno, pueden entrar a la página, bueno, los que los conocen pueden comunicarse. Están sorteando una camiseta de Boca original firmada por varios jugadores. Sí. Además de otras cosas más, porque mucha comida hay en esa rifa, Sí, sí. Mucha Sí, comida hay en esa rifa. 3.000 pesos o 2 por 5.000, nada es. Sí, nada, la ¿qué te verdad que alcanza 3.000 pesos? Nada, y con 5 tampoco te alcanza ni una docena de facturas. No te alcanza nada, 3.000 pesos. Y podés Sí. colaborar porque bueno, la Peña Ceneice es muy solidaria.
Y es todo somos para la mitad más uno, claro. Sí, y es todo para colaborar y para ayudar a las familias que, bueno, no llegan cómodamente Sí, a las fiestas y le pueden llevar algo a la mesa. Siempre Así están que haciendo alguna siempre cosa están haciendo solidaria, algo la ¿no? Peña Igual que el Ceneice. amigo David Catriguala, que está metiéndole como todos los años. David Catriguala también, Olvídate. la gente de Espacio Urbano que también está, También. el otro día nos contaron que estaban haciendo una colecta. Vi un par de fotos de Espacio Sí. de la feria. Sí, y de así muchos, ¿no? Sí. Muchas personas que trabajan, que buscan colaborar con la familia, sobre todo en las fiestas, ¿no? Que es lindo por lo menos tener algo diferente en la fiesta para celebrar. Ahí está. No es una trivialidad, es algo importante, sobre todo cuando hay niños y todo. Así que bueno, hablan con Juan Zúñiga, todo el mundo lo conoce a Juan. Sí, Para el una presidente de la red- Peña Ceneice. sí, por eso, el presidente de la Peña Ceneice, sino en las redes sociales que están también, ahí pueden ver los teléfonos y todo para poder comprar un numerito. 2.500 sería si compras dos, y o 3.000 si compras uno solo. Uno solito. Ahí está. Estamos llegando al final de esta edición de día miércoles de Fuera de Contexto. Mañana llegará Batman. ¿Viene volando solo? ¿No viene en avión? ¿Cómo es? ¿Viene haciendo parada? ¿Cómo es el tema acá? ¡Volvió! Batman. Lo privatizaron. Lo privatizaron a Batman Díaz. Hola, Sandro. Ahora Sandro le clavó aquel. Sí. Ahora es Batman S.A. Batman Sociedad Anónima. Bueno, vamos a ver si lo tenemos mañana por acá al amigo Batman. Si mañana está, le toca el viernes relajá. No lo vamos a entregar a Julia así nomás. Más relajada que nunca para Sandro que viene. No, era el suyo, la relajá. falda. No, yo ya hice. ¿Vos hiciste? Ahora le toca a Juli. No, a Sandro o no. Mañana, Claro, si llega Sandro sí. mañana, le toca el En viernes. realidad, Bien. cuando yo lo hice, le tocaba a Sandro. Claro. En lugar de Sandro lo hice yo y después siguió Beto. Bueno, Seba. en realidad primero habría que ver si está. Sí, está se reporta si con está vida, operativo, Sandro, si- porque si- no tenemos noticias. Nadie sabe ni la historia de Yo siempre le doy crédito a las mañanas, que él es el productor del programa de Batman. Missing Sandro. Búsquenlo. Sí, Desaparecía en acción. Vamos a poner su cara en los H de leche para ver si aparece Sandro. Y no sé, porque los H leche viste que no lo está comprando demasiada gente, Sí. en un No. producto más. Cerveza. Un cartón de vino. Y por el circuito, digo, es más posible que lo encontremos si lo ponemos Cartón en de un cartón de vino con cerveza. Priti. Un cartón de vino bajo un brazo y una Priti bajo el otro, ¿o no? Claro. Ahí va. Sí, ahí va, sí. ahí va. Un paquete de cereales, no, el circuito de donde nos movemos no lo va a encontrar a Sandro ahí, así que vamos Olvídate, olvídate. Bueno, estamos llegando al final, ya son las 4 de la tarde, nos vamos a despedir hasta mañana, pero te recordamos antes, a las 5 Javier Cebeso con Rock and Frío, a las 7 a toda velocidad, y hoy la noche imberbe a partir de las 21:30 y hasta las 0. Che, mucha gente que escucha La Noche Imberbe, ¿eh? ¿Viste? De gente, bueno, nos dijeron, Nos dijeron en la feria del libro, nos dijeron que escuchan todo el día. Y el que está en los miércoles, ¿cómo que se llama? Tiene un nombre raro, la gente nos retiene el nombre del programa, pero bueno, La Noche Es Imberbe. que son raros esos Es que tres. son raros, Son esos medio tres, sí, raros. son gente. Mirá, Medio mirá. si la mirá con un solo ojo. Ahí tenés. Ahí está, saludos, Ahí le tenés. mandan saludos a todos, che, en serio. Ahí tenés. Le clava, efecto de sonido, le clava aquel. Bueno, llegamos al final, gracias por tu compañía, quédate en sintonía de la radio. Andrea, le recordamos que tiene un mini bingo para retirar hasta las 5 de la tarde acá. Si no, el piste perdiste, Andrea. Nah, mentira. mentira. Va a estar Julia acá. Quiero Pepsi. ¿Quién es? La Vicky. No, ¿O la Vicky? Vicky, sí. Vicky. Y era Pepsi. Quiero dice. Pepsi. Ahí va. Chao, Claudia, hasta mañana. Gracias, Juli, gracias, Brian. Nos reencontramos mañana. Chau. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles.